¿quiénes son aquellos que tendrían la oportunidad, el derecho de disfrutar o de entrar al paraíso, de recibir esta recompensa, donde incluso podrían con el tiempo pues estar frente al mismísimo Creador? En cuanto a esto, el texto bíblico y otros textos nos hablan de aquellas personas justas y rectas que heredarían este tipo de recompensa por parte de su Dios. Y el texto del libro de Enoc nos dice lo mismo, teniendo como base esta misma tradición monoteísta. Y voy a citar textualmente, según el texto del libro de Enoc, un texto místico, quiénes son los que entrarán a este sitio tan maravilloso, el paraíso. Dice el texto de Enoc: ¿a quién está reservado este lugar? Está reservado a los justos, que estén dispuestos a soportar toda clase de calamidades en la tierra, y mortifiquen sus almas y cierren sus ojos a la injusticia, y hagan un juicio equitativo, dando pan al hambriento, vistiendo al desnudo, levantando a los caídos y ayudando a los huérfanos y ofendidos, a los que caminan sin mácula ante la faz del Señor y solo a Él sirven. A todos estos está reservado este lugar como herencia sempiterna. Entonces estamos viendo que solamente personas con un comportamiento ético, moral correcto, recibirán una recompensa tan maravillosa como esta. Y enfatizamos otra vez, si miramos con cuidado, dice que los justos. ¿Quiénes son los justos? Dice el texto que son aquellas personas que soportan toda clase de calamidades en su vida. ¿Cómo es esto? Que al servir a su Señor, pues acepten todo lo que venga de Él, sea bueno o malo, sea que acepten también sufrimientos que vengan sobre su vida, lo que algún enemigo les haya podido hacer también, lo soportan con confianza en su Creador, de que Él hará justicia y recompensará a los justos. ¿Con qué? Con el paraíso. Dice que son aquellos que mortifican sus almas y cierran sus ojos a la injusticia y hacen un juicio equitativo. ¿Qué significa eso de mortificar sus almas? Todo creyente sabe cómo se enfatiza el hecho de que uno no ha venido a este mundo a autocomplacerse a sí mismo, sino más bien ha venido con un propósito de aprender, de crecer, de servir a Dios. Por tanto, eso significa no hacer lo que a uno quiere, sino hacer lo que se espera que sea la voluntad de Dios. Y esto se puede equiparar a mortificar el alma, en el sentido de que el ser humano, el creyente, se priva de diferentes placeres y demás, lo que se consideran los goces de la vida terrenal, con tal de heredar esta otra vida donde se encuentra el paraíso, con todas estas bendiciones que considera de mayor tesoro, mayor privilegio que la vida y los goces de los placeres de la tierra. Y dice también aquellas personas que hacen un juicio equitativo, o sea, son personas imparciales, que no están ni de aquí ni favorecen a uno ni a otro, sino que tratan a todos por igual. Aman a su semejante, no importa si es de su religión o no. Como ser humano, aman a todo ser humano y lo respetan, porque todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por tanto, merece ser respetado, merece ser comprendido, aun cuando no pensemos igual. Estas personas que heredarán como recompensa el paraíso son aquellos que dice el texto que no hacen la injusticia, que levantan a los caídos, a los hambrientos dan pan, alimentan literalmente a las personas que tienen necesidad de un plato de comida. Como dice el dicho, un plato de comida no se le niega a nadie. Donde comen uno, comen dos y comen tres. Y hay personas muy bondadosas también. Y no hay que ser muy rico ni hacer donaciones de tantos miles de dólares para dar pobre al mundo entero, no. Hay que empezar incluso en la misma familia, con el acto de ser bondadoso, o con el vecino, o con una amistad, etc. Son maneras de mostrar bondad, de alimentar a aquel que necesite. También dice que vistiendo al desnudo. Aquellas personas que también se le puede dar la mano
De esta manera también se le ayuda. Que caminan sin mácula ante la faz del Señor y solo a Él sirven. O sea, gente que se esfuerzan. El ser humano sabemos que es imposible ser perfecto en esta tierra.